¿Qué tal, chicos? Damos inicio a la primera clase del laboratorio de mecánica de fluidos. Quien les habla es el ingeniero Marcos Sanabria. Yo voy a ser su profesor de laboratorio. La cátedra va a estar dividida, como ya saben, en tres partes que van a ser teoría, con el profesor MBA ingeniero Aldo Capini y el profesor ingeniero Genaro Rojas. La práctica con el profesor magíster ingeniero Jorge Campuzano, ¿sí? Y la parte del laboratorio conmigo, con el ingeniero Marcos Sanabria, ¿sí? En la parte de laboratorio vamos a utilizar un software que se llama SolidWorks, ¿sí? Un software muy útil, muy interesante, ¿sí? Que, po- que abarca básicamente desde el diseño de partes mecánicas hasta la simulación de fluidos, que es a lo que queremos llegar en la cátedra. Para iniciar un poco y para que ustedes ya vean desde un principio a qué queremos apuntar, le damos un pequeño video, ¿sí? En el cual van a poder visualizar qué más o menos queremos llegar. Pasos, gracias al asistente de... En SolidWorks Flow Simulation puede configurar rápidamente una prueba de fluidos, gases o térmica en tan solo unos pasos, gracias a ajustar cómodamente el tipo de prueba, Aquí vemos, está configurando los el fluidos. asistente, ¿sí? Lo que realmente nos interesa a nosotros sería, aquí vemos, configura, digamos, ciertos parámetros que vamos a ir entendiendo cuáles son, digamos, los elementos fundamentales que componen o las características principales de los fluidos, que son presión, y iremos viendo en la teoría. Por eso también es importante ir avanzando en conjunto con los contenidos, porque hoy yo no le puedo explicar a ustedes lo que es un volumen de control, lo que es, son cuestiones que tenemos que ir viendo, conceptos que tenemos que ir viendo para poder llegar a esto, ¿verdad? Porque tenemos que configurar nuestro sistema de acuerdo a esos parámetros que nosotros vamos a ir necesitando. Y por ejemplo, tenemos cargo todos los parámetros, que velocidades, presiones, ¿verdad? Aquí vemos cómo se comportan de acuerdo a los parámetros que uno le da. Yo necesito tanto de presión a la salida, o tengo tanto de presión a la salida, tanto a la entrada, o tengo tal velocidad de entrada. Entonces, de acuerdo a eso, él va a diagramar, digamos, el mapa. Aquí tenemos un mapa de calor de la velocidad. Aquí tenemos de la presión, ¿verdad? Aquí tenemos el de la presión, dice pressure. Vemos que hay mayor presión aquí a la entrada, ¿sí? Luego tenemos la válvula, ¿sí? Aquí hay menor presión. También tenemos velocity, velocidad. Aquí tenemos velocidad, ¿sí? Tenemos aquí en verde. Vemos que va desde el color frío a los colores más cálidos. Donde están los colores más cálidos tenemos mayor velocidad por, digamos, la estructura propia de lo que sería la válvula. Entonces voy a tener ahí una variación de la velocidad. De que tenemos verde, más o menos media. Luego tenemos aquí menor velocidad, tenemos aquí mayor presión. Entonces eso va a ir variando los parámetros del fluido. Pero básicamente a esto queremos llegar. O sea, nosotros analizando, teniendo un objeto, en este caso, por ejemplo, tenemos nuestra válvula en un sistema de tubería. Entonces analizar los parámetros que son para nosotros importantes. Velocidad, presión, aquí tenemos una vista seccional de la velocidad. Muy bueno. Y como digo, o sea, para llegar a esto vamos a tener que entender o comprender cómo funciona un poco lo básico del programa. Aquí tenemos, por ejemplo, el perfil de velocidades. Vamos a ver cómo va a ir variando la velocidad, ¿no? En puntos, ¿verdad? Y esta herramienta es demasiado potente, ¿no? Flow Simulation. eh, para mostrarles más o menos aquí queremos llegar, qué vamos a llegar. No sé a qué grado de complejidad, de acuerdo a cómo se vayan dando las clases, pero es más o menos lo que apuntamos. Entonces, ¿qué es SolidWorks y para qué sirve? Es un software de automatización de diseño que sirve para producir básicamente tres cosas, o para hacer tres cuestiones en particular. Podemos hacer objetos en 3D, un objeto en particular, una pieza simple, ¿sí? De una sola parte, en 3D, y vemos, ese cojinete, no sé lo que es. Podemos hacer objetos más complejos, ¿sí?
Aquí tenemos un ensamble, si el programa le dice ensamble, sí que serían varias piezas unidas. Casi todas las partes mecánicas son ensamblados, los motores, lo que sea. Entonces, pero siempre cada uno tiene sus partes. Entonces, para diseñar un ensamblaje, que es lo que vimos en el video, por ejemplo, un sistema de tuberías y un sistema complejo aquí de tuberías y válvulas, entonces tenemos que hacer varias piezas para poder llegar a este ensamblaje. También podemos hacer dibujos en 2D como un AutoCAD, sí. Solamente que aquí el programa ya nos facilita, por ejemplo, que tiene insertado diversas plantillas de- para poder ir utilizando, digamos, una plantilla en particular. Entonces sirve para tres cosas en particular. Eh, yo tengo ya abierto el programa, ¿sí? Yo abro el programa y me sale de esta manera, ¿sí? Le voy a dejar un video también de YouTube en el cual van a poder instalar SolidWorks 2020 seguramente. Tengo 2019 hace un tiempo ya que descargué, ahora lo vengo usando. Entonces, aquí tenemos, digamos, la barra de herramientas, de archivo, lo que sea. Entonces, aquí tenemos las herramientas que podemos ver, los archivos, podemos ver el nuevo, también podemos hacerlo aquí, podemos hacer el nuevo, ¿sí? Podemos hacer, abrir documentos, esto es para ver documentos ya que tenemos ya guardados, ¿sí? Yo quiero uno nuevo. Bueno, y aquí están las tres operaciones básicas que tenemos, que son pieza, ensamblaje y dibujo. Ven cómo es fácilmente muy práctico lo del programa. Bueno, empieza, para empezar. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver más o menos lo básico del programa, cómo, para qué se usa, cómo utilizarlo. Aquí yo abro la opción de pieza, que es la más simple. Ensamblaje tiene su complejidad, ¿sí? Entonces, esto es la pieza, esto es el ensamblaje y esto es el dibujo, ¿sí? Tenemos, le dejo los tipos de modelos, ¿sí? Tenemos el data file, el tipo de archivo, el punto tanto, ¿verdad? Que se lo ve. Entonces, la pieza es para hacer un objeto en 3D, el ensamble es para tener un objeto con muchas partes y el dibujo en múltiples vistas. Aquí tenemos, no dice partes, dice parse. Vamos a corregir esto. Ya está. Eh, bueno, entonces, ¿cómo creamos un objeto en 3D? Que es para lo principal que nos sirve. También podemos hacerlo en 2D directamente. Lo principal es en 3D. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería el procedimiento básico que usa el programa? Sería el siguiente. Tengo que crear, por ejemplo, yo quiero crear aquí un prisma rectangular, ¿sí? Un prisma recto aquí. Entonces, para yo crear un prisma recto, lo que hago es creo una base, ¿sí? La base del prisma aquí, rectangular, ¿sí? Y luego le doy el volumen, aquí. Le doy el espesor, digamos. Y ese sería básicamente como el procedimiento de crear el objeto, que sería dibujar, ¿verdad? En 2D y luego darle la forma en 3D. Para hacerlo práctico, las herramientas que yo tengo. Nosotros queremos llegar a usar Flow Simulation, a esto queremos llegar. Vamos a hacerlo de la clase 10, 11 más o menos. No lo va a hacer tan rápido. Vamos a tener que ver otras cuestiones para poder ir viendo y analizando y entendiendo un poco cómo funciona el programa. Vamos. Eh, bueno, hoy no vamos a entrar aquí en esto. Croquis, calcular y operación. Croquis sería lo primero, sería donde yo hago mi dibujo inicial, mi dibujo en 2D. Eso sería croquis y croquis, ¿sí? Las operaciones que tengo aquí, extruir saliente base, revolución, recubrir saliente base barrido, extruir corte, asistente para taladro, corte de revolución, corte de recubrimiento, corte barrido, redondeo, matriz, ángulo de salida, todas estas cuestiones, todas estas operaciones serían mis 3D formation o la formación de dibujo en 3D. Entonces, lo primero siempre para la creación, yo tengo que tener un plano. Eh, no sé, en inglés seguro. Tengo que tener mi dibujo en 2D. Entonces, yo quiero un prisma rectangular. Entonces, doy croquis. Lo primero que siempre tengo que hacer es croquis, siempre, ¿sí? Croquis y darle aquí. Si yo selecciono, puedo desplegar, puedo hacer croquis en 2D, puedo hacerlo ya en 3D directamente, que es mucho más complejo. Entonces vamos a hacerlo
el directo, digamos, el que está seleccionado por el programa. Si yo le doy clic aquí, ya me selecciona el de 2D, ¿sí? Si yo mantengo mi clic central de mi mouse, yo voy a poder mover las vistas y voy viendo las vistas. Y en este caso, el alzado, que sería la vista frontal, de la planta sería la superior y vista lateral derecha. Vamos a usar la frontal. Tenemos la vista frontal, aquí tenemos el origen. ¿Ven? Y si yo marco aquí, tengo el origen, aquí tengo planta, que es la vista superior, alzado, que es la frontal, que es la que nosotros vamos a utilizar ahora, y aquí tenemos la lateral. Bueno, aquí yo tengo que dibujar. ¿Qué herramientas tengo para dibujar? Eh, Línea, arco, arco tangente, casi todo lo que tengo ya como AutoCAD, ¿verdad? Yo creo que es mucho más simple que AutoCAD. Círculo, spline, rectángulo, punto. También tengo otras herramientas, espejo, redondeo, chaflán, recortar. Esto sería convertir entidades, extender. eh, entonces tengo todas estas opciones que tengo aquí. Tengo línea, como sería una línea normal. Tengo línea constructiva. ¿Sí? Esto me sirve para referenciar distancias, para referenciar ejes. Tengo círculo, centro y radio. También tengo círculo perimetral con 3 puntos. Tengo spline. ¿Sí? Spline de estilo, bueno, conducida por ecuación, que puedo introducir la ecuación. Tengo rectángulo, que es con 2 puntos, con centro y diagonal. 3 puntos, eh, paralelogramo. Un rectángulo con 2 puntos. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven lo que me marca aquí? Esta línea verde, lo que me está diciendo aquí, que esta recta es horizontal. Aquí, por ejemplo, yo dibujo un rectángulo, su característica, ¿verdad? Eh, los lados son perpendiculares entre sí, si esto es horizontal, entonces aquí esto va a ser vertical, ¿verdad? Porque son perpendiculares entre sí, un rectángulo. Me da el tipo de rectángulo que puedo, el tipo de cuadrilátero que puedo hacer. Ven como aquí tengo que agregar líneas constructivas que a veces sirven mucho para referenciar. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer es, yo le puedo eliminar esa relación. Yo le doy clic ahí y le doy delete y elimino esa relación. Eso se llama relación. Si yo le doy clic a la línea aquí, y clic derecho, clic izquierdo, le di a la línea. Clic izquierdo. Me dice, línea si puede separar en construcción, si quiero que sea infinita, si quiero que sea horizontal o si quiero que sea vertical. Yo quiero poner que sea horizontal. Y le doy enter. Ahí, el verde. Entonces ahí vuelve a ser horizontal. ¿Ven? O sea, esas relaciones de posición, que son estas, y en verde, yo voy a poder ir cambiando como yo quiera. ¿Sí? Tengo también más opciones. Tengo arco de circunferencia, que me dice lo cómo usar. Tengo arco, centro y extremos, arco tangente, arco de 3 puntos, elipse, parábola, cono, eh, polígono. ¿Sí? Realmente es un hexágono, ¿no? Pero yo le puedo dar el número de lados que quiero. ¿Sí? Acá, por ejemplo, va a polígono. Vamos a hacer un pentágono. ¿Sí? Y es un pentágono. Si yo puedo ir dándole el número de lados que yo quiera a mi polígono. Eh, bueno, y esas básicamente serían las más importantes. Le puedo darme redondeo. En redondeo yo selecciono redondeo de 10. Este creo que ahí hice un redondeo ahí, de 10. También esto tiene chaflán. Aquí, chaflán. Aquí, de 10 también. Y estas son básicamente las herramientas que estamos usando. Ahora vamos a borrar esto que hicimos acá. Aquí, recortar entidades es una herramienta muy interesante. Yo siempre le voy a dar recortar entidades y siempre verifico que esté en recorte inteligente. Si yo mantengo clic izquierdo, ven a la línea ahí que se forma. Yo mantengo clic izquierdo.
¿sí? Y paso por un elemento, por ejemplo aquí, borra el elemento. Pero estén tranquilos que, y vemos que borra totalmente, pero va a ir borrando el elemento de acuerdo a la cantidad de puntos de referencia que tenga. Por ejemplo, o sea, yo no, si paso por el pentágono, no va a borrar todo el pentágono, va a borrar solamente por el punto de referencia que pase. Y por ejemplo, solamente borra esto. Si quiero que borre el círculo interno aquí, voy borrando así. Entonces voy borrando lo que yo solamente no me importa y luego puedo ir otra vez haciendo el objeto, ¿verdad? Entonces, recortar entidades, el recorte inteligente es muy útil, ¿eh? Si yo le paso totalmente, borra todo, ¿verdad? Y le paso, voy pasando, voy borrando lo que yo necesito nomás o solamente lo que yo me equivoco, o sea que es demasiado útil. Eh, También voy a aquí, no, entonces, eh, y estoy en croquis, ¿verdad? Entonces, hasta ahora vimos hasta recortar entidades. Un momentito, aquí. También puedo seleccionar todo. O sea, si yo le doy escape, yo le puedo dar seleccionar todo directamente y borrar de una lo que estaba haciendo. ¿Sí? Borrar de una lo que estaba haciendo. Puedo también eliminar mi origen. Bueno, croquis. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer un croquis bien. Vamos a hacer un. eh, lo que vimos ahora que va a ser básicamente esto. Un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, vimos básicamente que el croquis y algunas herramientas que vamos a usar en croquis. ¿Sí? Entonces, lo principal para poder hacer un dibujo sería dibujar la geometría. ¿Qué se refiere con dibujar la geometría o el procedimiento? ¿Sí? Sería, o sea, si yo quiero eh, un prisma cuadrangular, no voy a dibujar un triángulo y darle profundidad, ¿sí? Porque no me va a salir un prisma triangular, no cuadrangular. Entonces, si yo quiero un prisma cuadrangular, tengo que hacer un rectángulo de base o un cuadrado de base. Prisma cuadrangular, un cuadrado de base. ¿Sí? Entonces, es lo que se refiere con primero dibujar la geometría que me va a facilitar a mí poder obtener el objeto que estoy buscando, ¿sí? Y luego dimensiono esa geometría, ¿sí? Ahora vamos a ver lo nuevo aquí, vamos a ver la dimensión de esa geometría. Entonces, voy rápido. Croquis, vamos a hacer un alzado. El plano frontal, vamos a hacer un rectángulo. Y directamente ya dibujé un rectángulo. Podría hacerlo con líneas o no. Eh, Vamos a complicar. Ven aquí que está en negro. Que está en negro quiere decir que está totalmente referenciado o definido mi recta en el espacio. Todo es muy simple. Vamos a complicarnos la vida. Y va a salir todo en azul. Quiere decir aquí que esto, si está en azul quiere decir que no está referenciado respecto al espacio. ¿Sí? Entonces ya vimos las herramientas básicas de dibujo. También vimos recortar entidades, recorte inteligente en particular. Eh, Ahora vamos a cota inteligente. ¿Sí? Si yo se le doy selección a cota inteligente, él automáticamente yo le doy clic aquí en la recta. Él ya me dimensiona la recta. Le doy clic de nuevo, clic. Cuando digo clic es clic izquierdo, ahora el clic normal, ¿sí? Computación, cuando quiero que apriete en clic derecho, le voy a decirlo apriete en clic derecho. Si yo clic solo es clic izquierdo, lo normal que se usa siempre. Vamos a darle 80 unidades. Y tenemos 80 y aquí también le vamos a dar 80 unidades. Aquí tenemos 80 y 80. Eh, una cosa muy interesante es que yo puedo mover todo mi rectángulo. Selecciono y puedo mover todo mi rectángulo. Yo selecciono mi dibujo, le doy después clic y puedo mover todo mi dibujo. Pero ven que no pierdo las relaciones. Esto sigue siendo vertical, esto sigue siendo horizontal. Bueno, yo le doy clic aquí, yo borro este. Para que este vuelva a ser vertical, le tengo que dar de nuevo que sea vertical. ¿Sí? También otra opción para terminar bien, bueno, para que esté definido en el espacio que tiene que ocurrir. Yo tengo este plano que está acá, que es el plano frontal. Pero ¿por qué no está definido en el espacio? No está definido en el espacio
porque respecto al origen no está definida la distancia. Entonces, yo le tengo que dar esa distancia. Desde este punto le doy un clic en el origen, un clic en esta recta y automático ya me dice que eso tiene que tener una relación de 40. O sea, de aquí a aquí la distancia tiene que ser 40. Yo le doy, de este punto a este punto tiene que haber 40. Entonces ahí ya sale todo en negro. ¿Por qué? Porque aparte de estar dimensionados los lados, ¿sí? También está dimensionado la distancia al origen. Y eso es lo que siempre tienen que acotar. Todas las magnitudes del propio objeto y también siempre tiene que estar referenciado respecto al origen el, el objeto o el dibujo. Si yo le doy espacio, él me tira las caras. ¿Eh? Si yo le doy clic aquí, tengo la cara frontal. Y también tenemos aquí. Y vemos las caras que es frontal. Este, por ejemplo, es superior. El superior se ve así. Quiero ahora frontal. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga todo en negro, ya mi base, que es aquí, que es dimensionar la geometría y modificar los valores de dimensión. Nosotros dimensionamos porque le dimos cota inteligente y luego le dimos los valores, entonces nosotros dimensionamos la geometría. Una vez que esté todo esto, lo que nosotros vamos a... y tenemos que tener la geometría dimensionada para poder tener luego nuestro prisma, ¿sí? Nuestra operación. Entonces ahí yo le doy operaciones. Ven que este dibujo me habilita a hacer solamente estas operaciones por las características del dibujo. Voy a darle extruir saliente base. Lo que hace es extruye, le da una profundidad. Le da una profundidad a mi dibujo. Y, bueno, los lados eran de 80, entonces la profundidad tendría que ser de 80. Y aquí, por ejemplo, tengo un cubo. Ven cómo tengo la base marcada ahí. Y luego tengo la operación. Tengo un cubo. Entonces acabamos de hacer un cubo. ¿Sí? Que es lo que una operación básica. Tenemos muchísimas otras operaciones. Bueno, al cubo le podemos hacer un corte, le podemos hacer un redondeo, un vaciado, podemos envolver, simetría, muchísimas cosas le podemos hacer. Vamos a ir viendo clase a clase cómo utilizar las operaciones básicas, cómo modificar ciertas cuestiones, cómo darles planos de referencia, todas cuestiones que nos van a ser útiles luego para simular. Pero esto es lo básico. El primera clase está súper bien. Creo que no quiero hacer videos tan largos, quiero hacer varios videos cortos que nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito mejor. Entonces, aquí ya vimos lo básico, el croquis, cómo hacer el dibujo en 2D, ¿verdad? ¿Sí? Y la operación que es para hacerlo en 3D. Y luego vamos a ir viendo operaciones más complejas y tenemos otras relaciones que vamos a ir viendo. Ahora, para terminar hoy, vamos a ver herramientas básicas. Una va a ser, vamos a ver aquí opciones. ¿Qué podemos ver en opciones? ¿Qué es lo fundamental? Propiedades del documento y unidades. Digamos. Puede estar en MGS, que es en milímetro gramo segundo, CGS, centímetro gramo segundo, metro kilogramo segundo, MKS, que sería Sistema Internacional. Normalmente yo utilizo milímetro gramo segundo MGS, que ya viene por definición. De acuerdo a la necesidad, vamos a ir cambiando. Entonces, para cambiar la sistema de referencia, en que cuando yo le doy cota, pues yo solamente le doy, vamos a ver aquí. Una vez que yo tenga una pieza, voy a archivo, guardar como pieza de la clase 1. Bueno, sí, aquí va a estar pieza de la clase 1. ¿Sí? Una vez que yo tenga pieza de la clase 1, aquí me van a aparecer todas las operaciones que voy haciendo, los croquis. Una operación necesita un croquis, una operación compleja necesita un croquis, operaciones que son directos sobre otras operaciones, pero vamos a ir viendo que va a salir aquí abajo de la operación principal. Y le van a aparecer todas las operaciones que hacemos. O, otra
cuestión muy interesante y muy útil del programa, calcular. ¿Sí? Eh, Siempre lo importante es clic para calcular. Si yo para calcular las propiedades físicas, por ejemplo, que son masa, lo que sea, necesito tener de qué material está hecho mi, mi pieza. Entonces, clic derecho aquí, editar material. Voy a elegir un material que contraste mucho. Bueno, un material que contraste mucho sería un plástico, un plástico, como el PET es blanco. Ahí. Tengo un plástico PET aquí en blanco. ¿Sí? Y ahí yo, por ejemplo, le puedo dar propiedades físicas y puedo regular las propiedades físicas. ¿Sí? Densidad por milímetro cúbico es que es pequeña mi, ¿verdad? Tengo la masa, 727 gramos, el volumen en milímetros cúbicos. Esto si yo lo doy internacional me va a dar en sistema internacional en kilogramos y en metros cúbicos. Tengo el área en milímetros también. Todo esto me va a dar, si yo le doy internacional, me va a dar internacional. Tengo el centro de masa que está en 0040, las inercias de los ejes principales, los momentos de inercia. Todo puedo tener todas las propiedades físicas. Puedo cambiar dónde está mi centro de masa, o sea, puedo cambiar mi origen, va a cambiar mi centro de masa. Lo que puedo ir calculando. También tengo eh, la opción aquí de la apariencia. La apariencia sería los colores. Yo, por más que si yo le doy un tipo de material, él me va a dar el color propio del material, pero luego nada me impide, yo quiero cambiar otra vez. O quiero colorear mi objeto. Por ejemplo, le puedo dar solo una cara, y esa cara le voy a dar un color rojo. Eh, Yo puedo pintar cualquier material que existe en el mundo, yo puedo pintar. Esto es más para la presentación. Cualquier material del mundo yo puedo pintar, ¿sí? Y da lo mismo aquí también, ¿sí? Pero no va a cambiar sus propiedades físicas van a ser siendo la misma, solo que cambie de color. Aquí, por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos, para diferenciar lo que era la tubería de la válvula estaba hecho estaba en blanco, seguramente es de un material, de un tipo de metal, pero lo pone aquí blanco para contrastar con lo que es la tubería. Tenemos también lo que es el material, ¿sí? También podemos quitar material, configurar material, le podemos dar, no sé, material que nosotros desarrollamos, tiene su peso específico, lo que sea, su densidad, etcétera. Podemos medir, etcétera. Vamos a hacer muchos cálculos, ¿no? Nosotros hoy lo que quiero que entendamos un poquito cómo funciona el croquis, ¿sí? Y eso. La clase que viene vamos a empezar con las operaciones uno a uno, vamos a empezar con extrusión y corte. Y va a haber un ejercicio, una tareita, ¿no? Que todos van a tener que hacer. O sea, van a ver el video y después del video de la clase 2 van a poder hacer su tarea. Y así vamos a guardar esto y ahí concluye la clase de hoy. ¿Sí? En el aula virtual tienen un libro de referencia que vamos viendo, que pueden ver, también voy a tener una guía y mis videos, más los videos de YouTube que yo creo que son interesantes y básicos para ir entendiendo el programa. También para para, les voy a dejar el link para que puedan instalar en sus computadoras SolidWorks y, y nada, iremos viendo. ¿Verdad? Una herramienta muy útil, le quiero mostrar el por ejemplo, lo que yo hacía en mis clases de dinámica, a ver si puedo hacer antes de terminar. Es que a qué podemos llegar con mover el sistema de partículas. ¿A qué podemos llegar con clases virtuales? 8 configuraciones, 7, 5, 1. Bueno, y tengo estudio de movimiento. Puedo hacer desde simulaciones hasta movimiento de. Este no me gusta. Vamos a entrar al objetos y
un error. Creo que se llama igual que el otro. Se llama ejercicio 1 ensamble también el mismo. Por eso no me dejaba. Por eso no me dejaba ver. Esto básicamente para que miren más la potencialidad desde simulación de fluido hasta lo que sea. O sea, demasiado amplio el programa, demasiado útil por sobre todas las cosas y podemos hacer de todo. Por ejemplo, tengo una pieza mecánica, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Eh, yo le doy, mientras más pesado sea, mientras más partes tenga, más va a tardar en abrir. Fluido de movimiento 1, vemos que tiene, ¿eh? Es en 3D, ¿sí? 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 Puedo hacer desde estudio de movimiento, estudio de fluidos, lo que sea podemos hacer en el programa. Y esta es la clase por ahí. Vamos a ver una clase por semana. ¿Sí? La clase de hoy era introducción nomás. De introducción, desde la clase que viene vamos a ir viendo ejercicios y tareas, ¿no? Una por clase. Muchísimas gracias.